titulado El testimonio de Dios en la vida de Jacob. Es como el tema clave realmente. Si quieren me acompañan a leerlo. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente creció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí, en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a todos los hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Señor, yo te doy muchas gracias por este espacio en el cual nos permites aprender de tu palabra. Quiero rogarte que nos permitas, Señor, aprender de los principios que hay detrás de este pasaje, Señor, de las bendiciones que allí hay, las exhortaciones y el ánimo que tú tienes para nosotros en esta noche. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La semana pasada vimos cómo José introdujo a su familia delante de Faraón. ¿Recuerdan ustedes? Veíamos a través de esa introducción que José hizo con su familia unas características o unos principios de bendición por los cuales José, por así decirlo, gozaba de esa bendición del Señor. Y de entre esos principios vimos que José, pudiendo hacer lo que hubiese querido, habiendo podido disponer de esa tierra en la cual él estaba, que era Egipto, él decidió contarle todo a Faraón, y de esa manera introdujo
a su papá y a sus hermanos. Y aprendimos de esto que José es un hombre que tenía autoridad, pero que estaba bajo autoridad. Y vemos que el principio de la autoridad es estar bajo autoridad. Que José también era un hombre humilde, que no las riquezas que tenía, el poder que tenía, el estatus que tenía, no hizo que se sintiera avergonzado, no se sintió avergonzado de su familia, de la familia de la cual él había salido. También vimos que fue un hombre que fue muy fiel, el cual Faraón le dijo: allí está la tierra, haz con ella lo que a ti bien te parezca, con tu familia, y si hay algunos de ellos que sepan un arte, colócalos por mayorales de mi ganado. Y también les dijo: dale lo mejor de la tierra. O sea, José era un hombre extremadamente fiel. Pero aprendimos que José también fue un hijo ejemplar, y también fue un buen administrador, buen gobernante y un cumplidor de su palabra, un hombre que cumplió lo que dijo con su padre. Y muy importante que seamos hombres de palabra, mujeres fieles, hombres y mujeres administradores con los recursos que Dios nos da, muy importante. Aquí encontramos algo muy especial, y es el testimonio de la vida de Jacob, ¿sí? El testimonio de Dios en la vida de Jacob. De los tres patriarcas que hemos estudiado hasta ahora, de los cuales son Abraham, Isaac y Jacob, Jacob es del cual la Biblia extiende un poco más para darnos detalles previos antes de su muerte. En los otros simplemente nos dice que estaba ya lleno, Abraham murió siendo ya de tantos años y lleno de días, pero no nos da muchos detalles de lo previo antes de su fallecimiento. Con Jacob nos permite ver lo que él hizo cuando sintió que estaba a punto de morir y cómo va a bendecir a su familia. Y empieza a bendecir en este capítulo a su hijo José y a sus nietos Manasés y Efraín, hijos de José que habían nacido en Egipto. En el capítulo 49 vamos a ver que también va a bendecir nuevamente a todos sus hijos, y con cada bendición Dios va a usar la vida de Jacob de una manera tremenda para dar una profecía, o para dar mucha profecía. Entonces, pienso que este capítulo es muy especial porque Jacob dejó el mejor legado que puede dejar cualquier padre sobre la faz de la tierra, ¿sí? Cuando un hombre deja riquezas, a veces lo que ocurre es que hay problema entre las familias, o a veces lo que pasa es que los hijos malgastan esas riquezas y hasta ahí llegó el legado de ese padre. Pero cuando un padre es capaz de dejar un testimonio de Dios en la vida de sus hijos y de sus nietos, pienso que es el mejor legado que nosotros podemos entregar. Y es lo que hace Jacob. Jacob es un hombre entrado en años, va a morir, pero ha madurado de acuerdo a su edad. A medida que él iba caminando con Dios, iba también madurando. Y eso nos habla de la importancia que a medida que vamos creciendo, a medida que Dios nos permite tener un año más en esta tierra, es motivo para que vayamos madurando con Dios, para que vayamos también teniendo una relación más y más estrecha con Él, como ocurrió con Jacob. Vamos a ver que este Jacob, que termina aquí hablando esas palabras, que está a punto de morir, es un Jacob totalmente distinto a un Jacob que ni siquiera tenía una relación con Dios, ¿sí? Que es algo bien especial. Entonces no hay pertenencias que puedan comparar este regalo que dejó Jacob a sus descendientes. Miren ahí cómo se prepara Jacob para dar el legado, en el verso 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Aquí se empieza a establecer un escenario para lo que conocemos como una bendición patriarcal, ¿sí? José se da cuenta que su padre está enfermo, viene con sus dos hijos, y Jacob, que es Israel, se da cuenta que su hijo viene y toma fuerzas de donde no tiene para ubicarse
en una postura para poder bendecir patriarcalmente a su hijo José y a sus nietos, algo que va a ser especial para la vida de José. Alguien decía lo siguiente: en la cámara donde yace un hombre de Dios se puede esperar una conversación espiritual y edificante. Y me parece súper lindo esto. En la cámara donde está muriendo un hombre de Dios, allí, justo en ese momento, se puede entablar una conversación espiritual y edificante. Y creo que eso fue la conversación, la bendición que tuvo Jacob con su hijo. ¿Saben algo? De los muchos consejos que mi esposa recibió de su mamá, uno de los que ella recuerda como el más importante, de los más importantes de todos, fue cuando su mamá estuvo a punto de morir, y siempre lo recuerda a nuestros hijos. ¿Sí? Fue un consejo muy especial que marcó su vida, y yo creo que esas palabras son reales. En la cámara donde yace un hombre de Dios, una mujer de Dios, allí se pueden obtener cosas muy, muy especiales, una conversación muy espiritual y de mucha bendición. Y creo que eso fue lo que ocurrió definitivamente con Jacob. Jacob es un hombre de Dios y está a punto de morir. Yo les pregunto en este momento a ustedes, y quiero que de pronto interactuemos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes recuerdan que Hebreos 11 es un pasaje muy conocido? Hebreos 11, ¿qué encontramos en Hebreos 11? La fe. Y tenemos ejemplos de hombres de fe en Hebreos 11, ¿sí? Y de entre ellos está Abraham, está Isaac y Jacob. Si yo les preguntara, ¿qué fue lo que movió al escritor de Hebreos para colocar como el mayor acto de fe de Jacob? ¿Sí? ¿Cuál fue el mayor acto de fe en la vida de Jacob, sin leer en Hebreos 11, lógicamente? ¿Cuál piensan ustedes que fue? Fue cuando iba huyendo de su hermano y se acuerdan que puso como cabezal una piedra en Betel, y ahí tuvo un sueño y se dio cuenta que ese era un lugar donde Dios estaba y le llamó casa de Dios. O quizá fue cuando fue a reconciliarse con su hermano y mandó una cantidad de cosas adelante y iba con amor a reconciliarse con su hermano. O quizá fue cuando luchó con el ángel en Peniel, y allí el ángel le dijo, no has luchado con hombres sino que has luchado con Dios, y le desconyuntó aquí la parte de la cadera y quedó cojeando desde esa época. ¿Cuál fue la época de la vida? Porque Jacob aparece en Hebreos 11, y saben, apenas vengo a caer en cuenta de su acto de fe ahora, y por eso los pregunto, ¿lo tienen presente? ¿Cuál fue el acto de fe de Abraham? Todos lo sabemos. ¿Cuál fue? El mayor acto, la cúspide del acto de fe de Abraham. Isaac, ¿sí o no? Nos dice que él creía que Dios se lo iba a levantar de los muertos y por eso lo sacrificó, por la fe de Abraham. Pero por la fe Jacob, ¿qué hizo? ¿Saben qué hizo Jacob por la fe? Esto que estamos viendo aquí. El mayor acto de fe de Jacob, Hebreos 11:21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Increíble, ¿no? Uno pensaría que fue lo loco que hizo Jacob para estar en el hall de la fama de Hebreos 11. Lo loco que hizo fue que como hombre de Dios se dejó guiar por Dios para bendecir a sus hijos, ¿sí? De una manera espectacular, dando en esa bendición profecía. Y por eso es que aquí nos dice que por la fe, él de alguna manera también vamos a ver que esta bendición lo que hizo fue adoptar a Efraín y a Manasés y dejar sin parte a Rubén y a Simeón, que eran los primogénitos. Y vamos a ver que aquí se repite una película, se repite algo patriarcalmente que ha estado ocurriendo. No sé si lo encontraron en la historia, pero como el menor se lleva la bendición del mayor. Y vamos a entender cosas muy, muy especiales. Entonces, si el escritor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Jacob obró en fe cuando hizo esto, quiere decir que este capítulo es muy importante. Este capítulo en la vida de Jacob es supremamente importante. Y uno desde acá, uno diría, qué
¿qué importancia puede tener? Sí, llamó a sus hijos, los bendijo, pero hay tanto aquí que es muy importante y tenemos que mirar con lupa lo que ocurrió. El testimonio de la vida de Jacob, versos 3 al 8. Miren allí lo que pasa. Y dijo a José, ahí llegó José con sus hijos y él empieza a bendecirlos. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán. Luz, recuerden, era para los cananitas y él le cambió a luz, le puso ¿cómo? Betel, casa de Dios. Aquí está narrando desde su conversión. Se me apareció y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré tu tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Note que es la misma bendición del patriarca Abraham, pero noten algo, lo único que no le dice que sí se lo dio a Abraham, le dice, se lo dijo a Jacob, pero no se lo dijo perdón, se lo dijo a Abraham, pero no se lo dijo a Jacob, era que de sus lomos iban a salir los reyes de la tierra y príncipes y todo eso. ¿Por qué? Porque recuerden que eso estaba reservado para la tribu de ¿quién? De Judá. ¿Es claro o no? Está repitiendo la misma bendición patriarcal que el Señor le dio a Abraham, con excepción de esto. Verso 5. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Quiere decir esto que los está adoptando como sus hijos, y al adoptarlo como sus hijos también les va a tocar ¿qué? Parte de la herencia. Es lo que prácticamente él está haciendo allí. Pero mire lo que dice, como Rubén y Simeón serán míos, verso 6, y los después de ellos engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos, serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Entonces Jacob hace un testimonio, una introducción de su testimonio, ¿sí? Personal con su relación con Dios antes de bendecir a sus nietos, Efraín y Manasés. Aquí tenemos una aplicación a los que son abuelos y tienen una oportunidad muy linda de bendecir a sus nietos, y es por medio de su testimonio, de su relación con Dios. Bendigamos a los que tenemos hijos o los que tienen nietos, pueden bendecir a sus nietos con su aventura de fe. Es lo que él está diciendo, lo que me ocurrió a mí. Sí, que nuestros nietos nos recuerden porque éramos hombres de Dios. Que cuando ustedes partan, cuando partamos, nuestros nietos digan, mi abuelo era un hombre de Dios. Lo que recuerdo de mi abuelo es que era un hombre que amaba a Dios. ¿No les parece que es un legado maravilloso? Es lo que él está haciendo. Está introduciendo a sus hijos cómo Dios se le apareció, qué ocurrió con su vida. Miren que él no le está contando las historias maravillosas. A veces nos gusta contar lo que éramos, pero no lo que Dios hizo. A veces no, y yo me acuerdo que yo era más vago, y yo un día engañé a mi papá, y mi papá tenía que bendecir a mi hermano, y yo le robé la bendición a mi hermano, y los nietos ahí, y como fascinados con esa historia. Pero ustedes se dan cuenta, lo que él está contando es lo que Dios hizo con él. ¿Sí? Venía a robar la primogenitura, pero él está contando cuando Dios se le apareció y cómo de allí hacia acá vino en crecimiento espiritual en su vida. Entonces, miren cómo habla de Dios, el Dios omnipotente. ¿Recuerdan qué significa el Dios omnipotente? Viene de la palabra en hebreo Shaddai. Ya lo ha usado cuando envió a sus hijos a reunirse, que el segundo hombre de Faraón quería ver a Benjamín. ¿Se acuerdan ustedes? Que el Shaddai, el Dios todopoderoso, significa. El Shaddai es una imagen de una mujer amamantando a su hijo, ¿sí? Donde demuestra que es el todo suficiente, o sea, que nada más le falta a un niño de brazos que está en el seno de su madre. Está protegido, alimentado, está, mejor dicho, con todas sus bendiciones. Aquí nos encontramos un hombre lleno de años, pero también un hombre que ha madurado en su relación con Dios. De hecho, ¿saben algo? La primera mención que nos da la Biblia que Jacob hizo de Dios es cuando él miente. Génesis 27:20, acompáñenme ahí rápidamente. Génesis 27:20. Aquí encontramos